Estamos hablando de principios que avalan nuestra fe. Si no hay principios en el cristianismo, obviamente el cristianismo sería como un barco sin timón, no tendría norte, no tendría dirección, sería algo fluctuante. Hoy es, mañana no es, hoy está arriba, mañana está abajo. Entonces, pero si hay una dirección, si hay principios de la palabra de Dios, obviamente el cristianismo está bien conducido. La iglesia tiene que tener principios de la palabra, principios teológicos. Y por eso mi interés de poder profundizar este capítulo lo más que se pueda. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio no consiste en nada más que en el perdón de pecados, por supuesto que no. Incluye la resurrección de Cristo, la consumación de los tiempos, la renovación de la creación en el futuro. Este es el Evangelio, las buenas nuevas. Cielo nuevo, tierra nueva. A la final, todo eso se consume en algo que obviamente va a resucitar en algo tremendo. La creación va a ser totalmente nueva. La vieja creación va a morir, pero la nueva creación va a resucitar. Quiero que entiendan, hoy no voy a estar hablando tanto de la resurrección. Sí voy a hablar de la resurrección, pero no en tanta profundidad como para la semana que viene. Voy a estar entrando más. ¿Cuántas resurrecciones hay en la Biblia? ¿No es cierto? Y están dentro de los planes de Dios, ¿ok? Las que están dentro de los planes de Dios. Y solo la fe perseverante es la que salva. La fe perseverante es la que salva. La fe que no persevera no salva a nadie. Ni a él mismo se salva, ni de las enfermedades se salva, porque no es perseverante. Pero la fe perseverante va más allá de los límites que te pueden poner las circunstancias. Va más allá de las barreras que vos mismo te podés poner por causa de las dudas y de los temores. Va mucho más allá, porque es perseverante. Persevera pese a todo lo que pueda oponerse. ¿Ok? Entonces, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 58, se puede dividir en 4 partes, 4 principios. Vamos a sacar 4 principios fundamentales para el cristianismo. 4 principios teológicos, ¿ok? Que son los siguientes. La resurrección de Cristo como fundamento de la fe cristiana. Segundo, la realidad de la resurrección de los muertos. Tercero, la naturaleza de los cuerpos resucitados. Cuarto, la victoria final sobre la muerte. 4 principios fundamentales que todo cristiano tiene que conocer. Y que si no conoce es porque nadie se interesó o no se interesa por la Biblia o nadie se interesó en enseñarle. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender sí o sí para que nuestra fe esté fundamentada en la esperanza. ¿Qué esperanza tenemos? ¿Esperanza de qué? De prosperar materialmente. ¿Esa es la esperanza nada más? Mambrena, ¿eso no es esperanza? ¿Eso es cualquier cosa? No. Esperanza de que me sanen, nada más. Dios tiene la esperanza de que vos te reconozca como pecador, acepte a Cristo en tu corazón, te arrepientas y tenga la salvación de su alma. Lo demás es consecuencia. Entonces no podés andar tu esperanza depositada en cosas
volátiles como lo material. Hoy lo que es, mañana no es. Yo compro silla nueva y al poco tiempo se rompen. Hoy es, mañana no es. ¿Ok? Entonces mi esperanza está puesta en lo eterno, no en las cosas que son pasajeras. Las cosas que son pasajeras son consecuencia de buscar lo eterno. Lo dice la Biblia muy fácilmente. Busque Mateo capítulo 33, capítulo 6, versículo 33. Muy bien. La resurrección de Cristo como fundamento de la fe. Primer punto. Vamos a estar hablando sobre eso. Los griegos se burlaban de los que predicaban la resurrección. Pablo era de esos que predicaba la resurrección en la segunda venida de Cristo. Enfatizaba mucho porque él escudriñaba muchísimo la Escritura. Tenía acceso a muchas Escrituras porque él, en sus inicios, antes, mejor dicho, de convertirse a Cristo, era un fariseo, tenía mucha plata, era una persona rica, sus parientes, su familia eran ricos, de tal manera que se hicieron ciudadanos romanos, y para hacerse ciudadano romano vos tenías que tener mucho dinero. Y él tenía una biblioteca completa de todo el Antiguo Testamento, de las leyes, conocía las leyes de memoria. No era una persona que no tenía preparación, era una persona que tenía mucha preparación. Era una persona que estaba metida en las cosas de Dios de tal manera que se sumergía hasta lo profundo. Cuando se convirtió, su vida dio un giro, ¿no es cierto? Y los conceptos que él tenía del Antiguo Testamento cambiaron. No porque el Antiguo Testamento no servía, no, utilizó el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, para dar lugar a las cartas, a las enseñanzas, que sería más adelante el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, introduciendo la carta a los hebreos, son 14 cartas total. La carta a los hebreos se cree que la empezó Santiago y la terminó Pablo. Pero quiero que entiendan ese fundamento principal. Él tenía mucho conocimiento y a través de ese conocimiento empezó a entender la obra redentora de Cristo y después le fue dando forma. El Espíritu Santo lo fue ayudando, tuvo revelación. Mirá que lo que dijo el profeta Jeremías, mirá lo que dijo el profeta Isaías, mirá lo que dijo Amos, mirá lo que dijo Daniel, mirá lo que esto habla de estos tiempos, esto habla del tiempo de la gracia, esto habla del tiempo de la gran tribulación, esto habla, y así va. Era algo impresionante. Por eso que Pedro decía en las primeras cartas, decía que había cosas difíciles de entender, ¿no es cierto? Pero que Dios lo usaba, Dios lo usaba. Entonces, los griegos se burlaban de aquel que predicaba la resurrección de Cristo, que entre paréntesis, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento habla de eso también. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 32, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, ya te vamos a oír. Entonces, quiero que entiendan la doctrina griega, la que llevaban aquellos que querían llevar o colonizar los países en aquel entonces. Europa. Y Grecia era uno de los países que más sobresalió. Entre paréntesis también Roma. Por eso que llevaron parte de las costumbres romanas y parte de las costumbres griegas. Y una mezcla greco-romana. Pero la helenización llevaban las costumbres, lo literal, ¿no es cierto?, y su religión a los pueblos que ellos iban conquistando. Entonces, era algo muy inteligente de parte de ellos, porque lo que ellos querían eran conquistar los primeros acá, en la mente, entrar en la mente de las personas y después conquistarlos físicamente.
Era tremendo. Entonces, en la doctrina griega se enseñaba que el cuerpo es como una cárcel que contenía el alma eterna. Una cárcel que contenía el alma eterna. Y que para librarse del pecado, el alma tenía que escaparse del cuerpo. Y mientras estaba en el cuerpo, estaba sujeta al pecado. Muy conveniente pensar así, ¿verdad? Pues ellos llegaron a esa conclusión. Los grandes filósofos llegaron a esa conclusión. Entonces, hoy en día también hay enseñanzas que dicen que mientras estemos en el cuerpo, es normal pecar. Ahora, cuando salgamos del cuerpo, cuando este cuerpo vaya a la tierra, al polvo de la tierra, vamos a ser perfectos. En cierto grado, ¿no es cierto?, podríamos decir, hay un poquitito de razón. Pero, en síntesis, lo básico está totalmente errado. Pero, ¿qué tal de la voluntad? Hablamos de una alma eterna. Y si hablamos de una alma eterna, tenemos que hablar de una voluntad. Hablamos de un ser. Y un ser que contiene un alma, ese es el ser de la persona, que tiene el intelecto, la voluntad y la emoción, tiene que tener la voluntad. ¿Y qué tal si resucitamos sin voluntad? Seríamos autónomas. Entonces no tendría, ni siquiera entraría dentro de la lógica. Obviamente esto es una depravación, digamos, de una enseñanza totalmente torcida, que nos va en contra de los principios de la palabra. Dios nos dio una voluntad y nos dio libre albedrío para que poder elegir. ¿Qué es lo que vamos a hacer de nuestras vidas? Depende de nosotros. El destino que le demos a nuestra alma depende de nosotros. Mientras estemos sujetos a este cuerpo, depende del cuidado que le tengamos. Yo sé que no es por obra la salvación, por supuesto que no. Pero mi relación con Dios depende de eso. Depende de cuánto, ¿no es cierto?, yo me anime a entregar mi vida al Señor. ¿Ok? Entonces, quiero que entiendan esa parte. Entonces, ellos trataban de introducir esta enseñanza y obviamente cuando escucharon a Pablo hablar de la resurrección les pareció hasta ridículo. ¿Qué es lo que está hablando este hombre? ¿Está loco? Porque todos estaban metidos en ese tipo de enseñanza. Y bueno, se empezaron a levantar iglesias y obviamente esto llevó a que muchos cambiaran de actitud hacia las enseñanzas griegas. Pablo presenta la resurrección como una nueva forma de vida, prevista eternamente por Dios dentro de los planes de un Dios justo, para destrucción también del enemigo. Por eso que habla que Él va a destruir a la muerte. Y la muerte y el Hades fueron echados al fuego eterno, al lago de fuego y azufre. Entonces, Pablo muestra la importancia de la resurrección relacionada con Jesucristo. Y todo va a eso. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 y 14, dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. No se crea que las dudas de que Cristo haya resucitado o que hayan sacado el cuerpo de los discípulos de Cristo para decir que resucitó al tercer día es de hoy nada más, sino es algo que vienen arrastrando hace 20 siglos. De hecho que esto empezó a provocar dudas en las iglesias. Entonces Pablo en forma enérgica dice, no, pará, si Cristo no resucitó, ¿de qué estamos predicando? ¿A quién le estamos predicando? Si Él venció a la muerte,
Entonces vana nuestra fe, nuestra fe no sirve para nada, nuestra aplicación no tiene sentido, es como algo filosófico, ¿no es cierto? Es como algo estructurado en letras nada más, pero que no tiene ninguna consistencia espiritual. Obviamente esto confundía a la gente de tal manera que, obviamente, Pablo se tuvo que poner firme, y por eso es que en la mayoría de sus cartas empieza a agregar este tema de la resurrección. Pero en el capítulo 15 de Primera de Corintios habla con más firmeza con respecto a esto, porque obviamente era el foco principal donde venían todas esas dudas, donde había muchos filósofos y donde se había levantado mucha gente mezclando la filosofía griega con el cristianismo. Y hoy en día también no es la excepción. Ok. Pablo comienza a establecer la resurrección de Cristo como un hecho histórico centrado en la fe cristiana. Menciona que apareció a muchos testigos, incluyendo los apóstoles, a más de 500 hermanos a la misma vez, que nos habla precisamente de la omnipresencia de Dios, de la divinidad. Vamos a estar hablando un poco de eso también. Ok. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 5 al 7. Y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. La palabra muerte para el cristiano es abolida de la Biblia y la cambiaron por la palabra dormir, porque en realidad no muere. El cristiano no muere. La muerte es la separación de Dios. El hombre se separa de Dios y muere. También se denomina muerte cuando se separa del alma, el cuerpo se separa del alma. Separación significa. Ahora, quiero que entienda que en los principios cristianos no existe la palabra muerte, sino dormir. Otros duermen. Y está hablando precisamente de aquellos que cuando Cristo murió, entregó su espíritu, tomó vinagre, dijo consumado es, lea 19 de Juan, capítulo 19, versículo 33, o 30, no me acuerdo, 31, no me acuerdo bien, pero por ahí está, donde dice, tomó vinagre, dijo consumado es, inclinó su rostro. En ese momento las rocas se partieron, las piedras se partieron, el cielo se volvió negro, hubo un temblor en la tierra y los muertos resucitaron. Mateo capítulo 27 nos habla de eso. Lea todo el capítulo, se lo aconsejo, es bueno que lo lea. Entonces, ahí podemos ver la mención de aquellos que durmieron y que se despertaron, ¿no es cierto? Después apareció a Jacobo, que es su hermano, su medio hermano, y después a todos los apóstoles. Ok. Y cuando dice a la misma vez, está hablando de la omnipresencia de Dios. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Omnipotente, se le dice en la palabra omni, porque es todo, lo llena todo. De ahí viene la palabra ómnibus, donde hay un montón de gente, lo llena todo. ¿Ok? Entonces la palabra omnipotente, dice, es todopoderoso. Omnisciente tiene toda la ciencia. Y omnipresente está en todos lados a la misma vez. ¿Ok? Entonces, ahí vemos la omnipresencia de la divinidad de Dios en la persona de Jesucristo, después de la resurrección. Ok. Y a casi 600 personas se le apareció Cristo. Teológicamente, no puede ser negada la resurrección de Cristo bajo ningún punto de vista, porque literalmente hay muchos testimonios con respecto a esto. Proféticamente hablando en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con personas que experimentaron, más de 500 personas. Entonces, así que Cristo, si Cristo no hubiera resucitado, la predicación del Evangelio sería falsa.
Es sencillo. Sería falsa, totalmente falsa. ¿Ok? Entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 16, Pablo dice lo siguiente: asidos o agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, para Pablo era muy importante saber que otras personas estaban siendo bien conducidas dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Era tan importante que tomaba tan a pecho esto, que él tomaba bien en serio el día que se presente delante de Dios. Puede haber una fila larga. Estos son los que alguna vez le predicaste, me aceptaron como Señor Rey y Salvador, siguieron la doctrina de la palabra de Dios, fueron siervos del Señor y dieron frutos, y a su vez ellos también tienen otras filas de gente que están aquí presentes, y todo porque vos predicaste la palabra. O sea, no fue en vano. ¿Me entiende? Y es lo que Pablo decía, para que puedan entender lo que es lo importante que es para un cristiano el tema de la resurrección. En la resurrección yo quiero ver mucha gente, quiero decir lo que dijo Pablo, ¿no es cierto? No quiero ver cosas, no quiero que haya corrido en vano la carrera, ni que en vano haya predicado la palabra, sino que de fruto, de fruto. Por eso es que yo no quiero impresionar a nadie, ni quiero ser el mejor predicador, tampoco soy el peor, pero quiero ser una persona que verdaderamente esté enseñando la doctrina de la palabra de Dios. ¿Ok? Ese es el objetivo principal de cualquier siervo. Tendría que ser. Entonces, vayamos al segundo punto. El segundo punto es la realidad de la resurrección de los muertos. A partir de la resurrección de Cristo, Pablo aborda la resurrección de los creyentes. Argumenta que si no hay resurrección de los muertos, entonces la fe cristiana no tendría ningún sentido. Ningún sentido. Yo quisiera preguntarle a aquellos profetas que le vienen a dar falsas esperanzas a la gente: ¿qué están predicando, señores? La verdad que es repugnante. Se van a ir al infierno ellos, junto con las personas a las cuales están inculcando, enseñando malas doctrinas, malas formas de poder tener una fe centrada en la palabra de Dios, en los principios de la palabra de Dios. Entonces, acá podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 15, y teniendo esperanza en Dios, el cual ellos también abrigaron, o tuvieron la esperanza de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. Entonces se hablaba de esto de tal manera que la persona no era para que tuviera miedo, sino para que supiera dónde está parado y no tener falsas expectativas. Hay algunos que predican no es un evangelio, es un terrorismo, ¿no es cierto? Si no haces esto te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno. Le abriste la puerta a los demonios, entraron a tu casa, te echaron tierra al cementerio, bla, bla. Yo no digo que no sea de alguna manera cierto, de algún grado, pero no exageremos. O sea, ¿predicamos un evangelio de terrorismo o queremos predicar un evangelio light o queremos realmente predicar la palabra de Dios? Porque se transforma la palabra de Dios en evangelio en el momento que yo la hago piel en mi vida. La hago rema. Por eso significa buenas nuevas.
Buenas nuevas de cambios de vida, de transformación. Yo no voy a predicar algo que está escrito nada más, yo tengo que vivirlo, por supuesto. Me sentiría muy incómodo, me sentiría muy hipócrita. No. Esto para mí no funciona así. No tiene que tener, ¿no es cierto?, una base fundamental. Entonces, cuando habla de resurrección de justos e injustos, obviamente no es para asustar a la gente y decir, no, vos vas a resucitar y te vas a ir al lago de fuego y azufre, te vas a ir al infierno, bla, 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 bla. Puede ser, ¿por qué no? Pero hay una opción, ¿no es cierto?, más viable para las personas que verdaderamente aman al Señor, que quieren estar junto con el Señor. Hay una resurrección que es para los justos, o sea, los justificados por la sangre de Cristo. Aquellos que no fueron perfectos, pero que se animaron a querer ser un poco mejor cada día. Se animaron a tener un poquito más de relación todos los días con el Señor. Entonces, para ellos hay una resurrección de vida. ¿Ok? La resurrección de los muertos es el pilar fundamental de los cristianos, del cristianismo. La resurrección es tanto una promesa como una garantía. No solamente una promesa, sino una garantía de vida eterna para los creyentes. La resurrección de Jesús manifiesta su divina confirmación, su enseñanza, que ofrece esperanza de vida después de la muerte. Es tremendo. Entonces, cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando de eso. Pero no podemos abolir la parte negativa de la resurrección. Por supuesto que no. Esto lo enseñaba el Señor Jesús. No os maravilléis, le está diciendo a los grandes filósofos y grandes maestros de la palabra de aquel entonces, no os maravilléis, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, y dice de vida, más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lamentablemente nos sujetamos a un espacio físico donde obviamente existe un norte, existe un sur, existe lo bueno y existe lo malo, lo positivo y lo negativo. Eso lo podemos ver. Entonces, es algo lógico pensar que donde vive Dios no existe tiempo y espacio, que el tiempo es emergente, no es básico, sino es consecuencia o producto de una, digamos así, una cuarta dimensión, por denominarlo de alguna manera. Estoy hablando un poco de ciencia, pero quiero que entiendan que va a llegar un tiempo determinado por Dios que algunos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación eterna. Entonces, es válido pensar de esa manera. Sin embargo, ¿no es cierto?, podemos decir que hay cristianos o cristianismo liberales que dicen que esto es algo simbólico o espiritual. Sin embargo, el cristianismo que predicamos nosotros, cristianismo ortodoxo, ese es el cristianismo que predicamos nosotros, la resurrección de los muertos es una verdad literal, centrada o central para la fe. ¿Ok? Es una verdad literal. Se debe tomar así como está escrito.
no es algo simbólico. Entonces, puede ser, sí, es algo espiritual. Ahí estábamos separados de Dios, perdidos en pecado, en maldad. Cuando aceptamos a Cristo, pasamos de muerte a vida. Es una realidad espiritual también. Ahora, en resumen, la resurrección de los muertos es una creencia fundamentada en el cristianismo, válida en la enseñanza de Jesús. Ofrece esperanza de vida eterna. Simboliza la victoria sobre la muerte. Y ahí podríamos ver, ¿no es cierto?, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 23 al 25. Pero cada uno en su debido orden, escucha, acá está el orden que tenemos que llevar en cuenta, en su debido orden. Cristo, las primicias, el primero, en la resurrección, luego los que son de Cristo en su venida, luego, al fin, cuando entregue su reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque precioso es que el reino, preciso es que el reine hasta que haya puesto a tus enemigos debajo de sus pies. Amén. Muy bien, entonces, vayamos a esto. En primer lugar, dice, cuando entregue su reino a Dios. Quiero que entiendan básicamente, teológicamente, lo que significa. En primer lugar, la Biblia dice, Dios es uno. Uno. En su multipersonalidad y único en su divinidad. Cuando entregue, cuando esté en el milenio y entregue su reino y haya la última resurrección, después de eso va a venir el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero quiero que entiendan este principio. No es que su hijo va a entregar su reino y te quedas ahí, no, sino que dijimos, único en su divinidad. O sea, Jesús es Dios, el Hijo, antes de entregar su reino. Entiendan eso, por favor. El Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios. Pero cuando termine el último periodo de Daniel capítulo 9, de las 70 semanas, la última semana profética, cuando termine el periodo del milenio, ahí va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, dice la Biblia. O sea, en la naturaleza va a haber una resurrección total. Entonces, Él pasa a ser el único Dios. Ya no va a haber una multipersonalidad, sino va a ser un todo. Después vamos a estar explicando eso también la semana que viene, porque hay muchas cosas para explicar acá. La segunda venida es denominada teológicamente paradoxía. Paradoxía no denomina la primera venida, sino la segunda venida. O sea, teológicamente habla de distinguir
entre la primera venida y la segunda venida. Esto habla, no es el arrebatamiento es arpazo. Arpazo significa quitar de en medio, sacar, arrebatar en segundos. ¿Ok? Entonces, en su segunda venida completará la cosecha de resurrección, habiendo sometido a todos sus enemigos. Cristo devolverá la rienda del gobierno divino a Dios, el Padre. Y ahí está involucrado. ¿Por qué se le dice Padre? Padre se le dice porque es el creador, ¿ok? El creador de todas las cosas. No se olviden. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre crea, gobierna y preserva. El Hijo sana, salva, bautiza con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo guía, consuela y regenera. Pero esto no quiere decir que uno es menor que el otro. En su divinidad, los tres son iguales. ¿Ok? Entonces, en su tiempo, ese único Dios va a gobernar la tierra perfecta. No sé si va a ser en esta dimensión o en otra. Eso ya no lo dice la Biblia. Bueno, 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces ahí pasamos a ser parte de una sola creación. No de la única creación, sino de una sola creación. Todos pasamos a ser parte de Dios. ¿Ok? Si vayamos un poquito más para allá, pero la semana que viene voy a estar profundizando un poquito más. La meta histórica y la consumación del pacto tendrán lugar cuando el reino sea entregado a Dios. Cuando la creación sea completamente libre de todas las fuerzas que se oponen a la vida. Va a ser totalmente libre. Ahora, vayamos a 1 Corintios 15, 24 al 26. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque precioso es que Él reine. Vuelvo a repetir eso, ¿no es cierto? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces la muerte, para aquel entonces, cuando termine el milenio, el juicio del trono blanco y haya un cielo nuevo y tierra nueva, no va a existir nunca más, porque es lanzada al fuego, al lago de fuego y azufre. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Hoy parece que vamos a terminar temprano. Bien. Esta es la resurrección final, antes de la creación del cielo nuevo y de tierra nueva. Resumen. La Escritura claramente enseña que todo hombre va a resucitar. Todo hombre va a resucitar en su tiempo y en su forma. Pero todo hombre va a resucitar. Todo. Como resumen, Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra
serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Qué tremendo. Ustedes vayan tomando esto como punto de partida para que puedan entender el momento exacto en el cual se culmina un periodo, resurrección de los muertos y transformación de cuerpo. Eso vamos a estar viendo la semana que viene, pero que vayan comprendiendo más o menos eso. Entonces la Biblia nos habla de esto. Aunque el hombre, ¿no es cierto?, todos resuciten, pero la resurrección no será la misma resurrección, totalmente diferente, porque uno va a resucitar para vida eterna, para gloria eterna, con el mismo cuerpo con el cual Cristo resucitó. Va a ser un cuerpo perfecto, el cuerpo por el cual el hombre que fue creado del polvo de la tierra y Dios sopló en sus narices aliento de vida y lo levantó y le dio capacidad en un periodo donde el mundo, ¿no es cierto?, no se sujetaba a tiempo y espacio, donde había nada más que un solo continente llamado Pangea, donde un solo hombre estaba gobernando la tierra, sojuzgándola. Era una persona que colocaba los nombres a cada animal. Y Dios, en su periodo de tiempo, porque desde el momento que fue creado hasta el momento que pecó no se sabe cuánto tiempo pasó, porque no se sujetaba a tiempo y espacio en aquel entonces. Él tenía una mente innata, una inteligencia innata. Esto quiere decir que él sabía toda la ciencia, estaba dentro de él y no necesitaba aprender, porque ya todo le había entregado Dios para que sojuzgue la tierra, para que invente cosas, para que haga cosas en un mundo que recién se iniciaba. Es por eso que los cristianos están en contra, ¿no es cierto?, de la enseñanza que dice somos descendientes de los monos. Por supuesto que no. Esto no es comprobable científicamente. Es una teoría nada más. Entonces, va a tener cuerpos incorruptibles, cuerpos perfectos, mente renovada, capacidad de inteligencia infinita. Ni te podés imaginar lo que es eso, ¿verdad? Pero, sin embargo, en la resurrección de la condenación va a ser algo terrible. Va a ser algo espantoso. Porque la persona que resucita va a resucitar con un cuerpo pecaminoso, lleno de dolores, lleno de sentimientos fallidos, lleno de problemas psicológicos. Esa va a ser la resurrección de los injustos. Ese va a ser el cuerpo de los injustos. Un cuerpo de dolor y sufrimiento por toda una eternidad. Y no predico, vuelvo a repetir, no predico un evangelio de terror o terrorista. No, Señor. Pero si hablo de los justos, obviamente es lógico que tenga que hablar de los injustos. Porque si hablo de salvación es porque hay perdición. Porque si hablo de Dios, tiene que haber algo que hable de alguien que se oponga a Dios, llamado diablo o como lo quiera llamar. Yo le digo el innombrable. Entonces, debemos entender que antes de que el hombre cayera, él no conocía pecado, no conocía la maldad. Le fue dado la ley para que en la ley
él pudiera verse a sí mismo y ver que las exigencias de Dios eran mucho más grandes que su estado actual y que necesitaba algo para ser redimido, porque de lo contrario no sería salvo. Ya la condenación estaba para el hombre, ya el hombre estaba perdido. Pero Dios, en su infinito amor, le hizo las primeras vestiduras para que no viera su vergüenza. Y lo llamó esas vestiduras expiación. Cubrió su vergüenza, expió sus pecados por un tiempo determinado. Pero él tenía que ir evolucionando, creciendo. Y para eso necesitaba usar lo que Dios en forma limitada le dio. Habías bajado sus estándares de inteligencia para llevarlo a un punto en el cual él se tenía que sujetar a tiempo y espacio. Y del 100% de la inteligencia del hombre, solo quedó el 10%. Pero tuvo que venir aquel que por mucho tiempo representó el Cordero. Era el postrer Adán, el cual traería la esperanza al hombre, la esperanza de salvación, la cual se haría efectiva desde el momento que él aceptara las condiciones del Señor. ¿Cuál era su condición? Si creyeres en tu corazón y lo confesares con tu boca, serás salvo. Y si empezaras a caminar por la fe, una fe perseverante, mantendrás la salvación. Y desde ese momento, ¿no es cierto?, el hombre tiene la esperanza de que algún día resucite para vida eterna y disfrute de la esperanza que todo cristiano tendría que saber, y que es una vergüenza que muchos no sepan, que tenemos cielo nuevo y tierra nueva.